Qué alegría encontrarnos desde la virtualidad. Bienvenido a esta construcción conjunta de saberes. Soy Ángela Amat y así me encuentras en las redes sociales. Si quieres seguir viendo videos como este, te invito a darle like en las campanitas para ver las notificaciones. Hoy trabajaremos la traducción de representaciones entre el sistema tabular y el sistema gráfico. Soy Ángela Amat y vengo haciendo una socialización de las actividades en matemáticas propuestas por el megaportal Colombia Aprende. Ingresamos al megaportal, grado sexto, área matemáticas. Tomamos los derechos básicos del aprendizaje, el número 15, y el objeto digital de aprendizaje, traducción entre representaciones de datos cualitativos y cuantitativos. Entramos a desarrollo y abrimos la actividad número 1. Situación 1. Nos dan una tabla llena de la información de las frecuencias absolutas, relativa y porcentual correspondientes a la respuesta de 50 personas sobre en cuál de las materias profundizaste los conocimientos antes de realizar las pruebas del ICFES. Para eso, entonces nos dicen que matemáticas fueron 16 los que profundizaron, mientras que en sociales fue el más poquito que profundizaron 4. Con base en esta información que ya nos dan, entonces tenemos la tabla completa y vamos a ver cómo haríamos con base a la tabla la gráfica. Lo primero que nos piden es decir cómo hicimos la operación correcta que realizamos para obtener 0.32 como frecuencia relativa en el área de matemáticas. Para hallar esta parte decimal, ¿qué es lo que hacemos? Esta es una frecuencia relativa. La frecuencia relativa se halla tomando el número de la frecuencia dividido el número total de encuestados. De esta manera, observa que en matemáticas fueron 16 de 50 encuestados. 16 dividido 50 da 0,32. Ahora, conozca las operaciones correctas en el orden cronológico. Orden cronológico quiere decir ser muy juicioso en decir qué se hace primero, después y así sucesivamente. O sea, no es decir cuáles son las operaciones únicamente, sino en qué orden deben de ir, que se realizaron para obtener el 16% correspondiente a la frecuencia relativa porcentual de química. Muy bien. Entonces, observemos, química tenemos 8. Entonces, para poder hallar la porcentual, observa que después de tener esta, debemos hallar la relativa y de la relativa hallar la frecuencia porcentual. ¿Cómo hallamos la relativa? 8 de 50. 8 de 50 nos da 0,16. Y ya que tenemos la relativa, la volvemos porcentual multiplicando por 100. 0,16% nos da 16%. Ahora, ¿en cuál de los ejes ubicamos el nombre de las materias que corresponden las diferentes categorías? Cuando vamos a hacer un gráfico tenemos el eje Y, que es el vertical, y el eje X, que es el horizontal. Muy bien, ¿en cuál ubicamos el nombre de las materias? En el eje X. Muy bien. ¿Y en cuál de los ejes ubicamos las frecuencias? Las frecuencias siempre las ubicamos en el eje Y. Ahora, ten en cuenta que para las frecuencias vamos a llegar máximo hasta el número 16. Entonces, debemos tener por lo menos el número 16, lo cual va a ser importante para escoger la escala a la cual vamos a hacer nuestra gráfica. Muy bien, ahora, ¿en qué escala consideras que pueda llegar a ser más adecuada para presentar nuestro conjunto de datos? Te voy a presentar 3 opciones y a medida que las vamos analizando, vas a ir tomando la decisión por qué sí y por qué no es buena o no la opción que te presento, la verde, la azul o la rosa. Para eso, recuerda
que se debe tener en cuenta el número de categorías que tiene su conjunto de datos para que estén coherentes con la escala del eje horizontal, el valor de las unidades respecto a la frecuencia más pequeña y la más grande de su conjunto de datos para que los rectángulos y las cantidades de frecuencia se visualicen de forma más clara. Podemos hacerlo de muchas escalas, pero debemos buscar la que sea más clara para poder entenderlo más fácil, que visualmente lleguemos fácil a la respuesta. Observa tenemos acá cada una de las materias, está bien, cada uno le dieron de a 3 rayitas, y acá la escala es 10, 20, 30 hasta 80. ¿Es o no es apropiada? Recuerda que la frecuencia máxima va hasta 16. Ahora vamos a ver la azul. Tenemos en el eje X, como habíamos dicho, las materias, y en el eje Y las frecuencias. Van de 5, 5, 10, 15, 20, así sucesivamente. Y finalmente tenemos la rosa, donde en el eje X también nos ponen las materias y en el eje Y nos dan una frecuencia que va de 20 en 20 hasta el número 320. Muy bien, ¿ya tomaste tu decisión? Espero que sí. Los datos se pueden representar en cualquiera de las 3 escalas, pero la razón por la cual se escoge la número 2 es porque se mostraría más claramente la información extraída de los datos. Claro, al hacer esta gráfica, los datos nos quedarían más claros, visualizaríamos más fácil la información. ¿Cuál es la materia en la que más profundizan los estudiantes? Entonces, observa acá, la frecuencia mayor la tiene matemáticas. Entonces, ¿en cuál profundizan más? En matemáticas porque su frecuencia es 16. ¿Cuál es la materia en la que menos profundizan los estudiantes? Entonces, observemos las frecuencias. ¿Cuál es la menor? 4, que corresponde a sociales. Entonces, en la que menos profundizan es en sociales porque tiene una frecuencia de 4. Muy bien, ahora pasemos a otra situación. Resulta que ya en este caso no me dan una tabla con todas las frecuencias, sino que me dan un diagrama circular con la información. Listo. Observa que acá me dicen el ángulo, 97.2 grados es el ángulo. Me dicen el porcentaje, el 27% en este caso de los que escuchan música, y así cada uno de los otros. Vamos a ir analizando y vamos a coger de esta información para construir la que requerimos. Lo primero que nos piden es en qué situación podríamos utilizar esta información. Es decir, con estos datos, ¿qué pregunta generarías tú para poder encontrar esta información? Pausa el video y tómate unos segundos, unos minuticos para pensarlo, para escribirlo. Y yo te voy a dar mi propuesta. Una opción podría ser preguntar lo siguiente a un grupo de personas y es, ¿cuál es su hobby favorito? O, ¿qué actividad te gusta realizar en tus ratos libres? Yo podría hacer esas 2 preguntas para obtener el diagrama circular que me entregaron. ¿Qué otra se te ocurre a ti? Muy bien. Continuemos. Observa ahora que tenemos las siguientes categorías. En el eje X colocamos las categorías que son escuchar música, ver televisión, hacer deportes, leer y escribir y otros. En el eje Y, que es este vertical que estoy subrayando, tenemos nuestras frecuencias. ¿Listo? Para hacer nuestras barras, debemos tener en cuenta la información que nos dieron anteriormente y con base en ella hacemos nuestra gráfica de barras. Para esto te invito a que te tomes el tiempo de mirar bien el diagrama circular y lo pases al diagrama de barras. Muy bien, entonces observa,
Escuchar música es un 27%. Lo coloreo con azul para que tenga coherencia. Acá es como en los mapas. Debemos tener un cuadrito con el cual señalar qué significa cada color, para que visualmente también podamos tener una mejor comprensión. Ver televisión. Ver televisión, este cuadrito debe tener un color y acá se representa. De igual forma, con los deportes, con leer y escribir y con otros, para que tenga coherencia estas convenciones con lo que representamos en el gráfico circular. Ahora vamos a la situación 3. Nos dan 3 situaciones aleatorias. Listo. Nos dicen peso promedio en kilogramos de estudiantes en una muestra de 60 individuos. Ese va a ser la primera situación. La segunda situación sería comida favorita de estudiantes de séptimo de la escuela X, que sería la segunda situación. Y la tercera situación sería el sueldo promedio en pesos de recién egresados de la Facultad de Medicina del Hospital MC. Listo. Vamos a mirar cuando me den la tabla a qué tipo de situación corresponde. Observa que acá tengo el signo pesos y la única situación que hablaba de pesos era la situación de los egresados de medicina del Hospital MC, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la situación que corresponde a esta tabla de frecuencia? Pues la de los salarios. Muy bien. Ahora, vuelvo y repito acá cuáles son las situaciones para que las tengas pendientes, pero esta es la información que me dan de 42 a 45, de 43 a 46, de 47 a 51, de 52 a 55. ¿Serán comidas? Posiblemente no, a no ser de que esté codificada, pero en términos generales uno nunca va a un restaurante con comida codificada. A uno le dicen papas, carne, sopas, ¿cierto? Entonces tiene más relación con kilogramos, es decir, con el peso promedio que tienen los estudiantes y por eso no lo dan en intervalos. O sea que tiene que ver con la situación 1. Y finalmente, nos queda la comida favorita de los estudiantes. Y mira que acá tiene sentido. Clase, entonces, pescado, cerdo, carne, pollo. Observa que acá me dan la frecuencia porcentual. En todas las tablas nos dieron partes de las tablas que sabemos hacer completas. Y eso está bien. Lo que interesaba en esta parte de este ejercicio es que fueras capaz de identificar a qué pregunta correspondía cada tabla. Hasta luego. Nos vemos en otro encuentro de conocimiento y recuerda darle like o manito con pulgar arriba a este video. Déjame tus comentarios. Me puedes seguir en las redes sociales y me encuentras así. En YouTube como Ángela Mat, en Facebook en la página Ángela Mat y en Instagram como Ángela-Mat-.